7 de diciembre de 1994. Se sanciona en Argentina la Ley 24.295 para ratificar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, antecedente directo de las conferencias anuales sobre cambio climático que desde 1995 y hasta nuestros días se llevan a cabo en distintas ciudades del mundo, sentando las bases de un nuevo consenso internacional sobre los límites al desarrollo, que asocia las crecientes problemáticas ambientales con la emisión de dióxido de carbono. 12 de diciembre de 2015. Argentina suscribe el Acuerdo de París, adoptado por 196 países durante la 21ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con el propósito explícito de mantener el aumento de la temperatura media anual muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Un tratado internacional jurídicamente vinculante que exige a los países parte a presentar planes nacionales de acción climática. 13 de noviembre de 2021. Finaliza en Glasgow la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con la definición de reglas para la implementación del Acuerdo de París de 2015, asumiendo así la falta de resultados tangibles obtenidos hasta el presente. En este contexto, la Secretaría de Energía de Argentina aprobó el documento titulado Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030, esbozando en 71 páginas las principales líneas de acción tendientes a promover la generación de energía limpia y garantizar la eficiencia energética. Soy Federico Nasif y les doy la bienvenida a Transición Energética Argentina, un podcast de la Fundación Innovat, la unidad de vinculación tecnológica del CONICET. En este podcast vamos a conversar con especialistas de distintas áreas y disciplinas para pensar cómo podemos transitar hacia una nueva forma de relacionarnos con nuestras fuentes de energía. Un aporte de ideas de fondo para conjugar desarrollo, tecnología, inclusión social y sustentabilidad ambiental. Episodio 8. Hacia un plan de transición energética nacional. Tenemos muchas formas de definir o caracterizar a las distintas sociedades humanas, por las tecnologías que usan, por su sistema económico, por el tipo de gobierno, por su relación con la naturaleza. Una forma no tan antigua, que tiene la virtud de abarcar e integrar a las anteriores, es a través de la manera en que producimos, distribuimos y usamos la energía que necesitamos para reproducirnos como sociedad, como nación, como país. Es por eso que a lo largo de la historia, las sociedades fueron cambiando sus regímenes energéticos. Y si en el siglo XIX el carbón impulsó los motores de la primera revolución industrial, el petróleo y el gas serían las fuentes energéticas dominantes del siglo XX, ocupando hasta nuestros días una centralidad económica y política cada vez mayor. Sabemos que en el pasado, los países que lograron dominar sus propias transiciones energéticas se desarrollaron como economías industrializadas. Sabemos también que en la actualidad, las principales potencias industriales del mundo promueven la expansión de energías renovables, pero que a diferencia de las transiciones energéticas del pasado, la actual se presenta como una respuesta institucional para frenar la crisis ambiental global. Para hacer un breve diagnóstico sobre el contexto internacional de la transición, hablamos con Belén Eni, directora general del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, OETEC. Sin negar la existencia del cambio climático ni de sus graves consecuencias socioambientales, ¿qué otros intereses pensás que dieron inicio y forma a la actual transición energética que impulsan los países centrales? Lógicamente, como ustedes bien están diciendo, por lo menos desde OETEC y desde nuestra mirada, nosotros no negamos, lógicamente, el cambio climático ni el calentamiento global, ¿no? Lo que sí estamos tratando de remarcar es precisamente esta cuestión, ¿no? La cuestión de los intereses que hay de fondo, por qué se está traccionando desde los países centrales, justamente los países más contaminantes del globo, más contaminantes del planeta, por el hecho mismo de ser los más industrializados y los más desarrollados, es decir, una cosa es consecuencia de la otra, están llevando adelante este proceso de transición, ¿sí?, hacia las energías renovables. Pero además hay un sesgo, que esto es importante remarcarlo, no es una transición energética, si se quiere, genuina o verdaderamente completa. ¿Por qué? Porque en realidad desde los países centrales lo que se está proponiendo, sobre todo a América Latina, bueno, y a países en vías de desarrollo, en vías de emancipación, como decimos nosotros, es empezar un camino hacia la instalación masiva de paneles solares y de molinos eólicos. Es decir, hay un sesgo
sobre lo renovable hacia lo eólico y lo solar. Y al mismo tiempo se descuida sobremanera los aportes, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica, y se desincentiva o se está en contra directamente contra lo que es la nucleoelectricidad, que si bien no es una fuente renovable de energía, sí es una fuente no contaminante. Entonces hay una guerra, si se quiere, desde los países centrales que está encarada contra la nucleoelectricidad, sobre todo fundamentada en estos miedos que siguen apareciendo sobre el tema de la energía nuclear, Fukushima y demás. Pero detrás de eso también está la pregunta de si no hay cierto lobby, ¿no? Por el otro lado también está la cuestión siempre presente de la geopolítica y de la geopolítica en términos energéticos. Y esto tiene que ver con que mientras a nosotros se nos pide desde estos países centrales que diversifiquemos aceleradamente la matriz de forma desbalanceada, de forma desproporcionada, al mismo tiempo estos países desarrollados, industrializados, que tienen unos índices de calidad de vida muchísimo superiores a los nuestros, siguen utilizando los fósiles y siguen contaminando. Entonces ahí hay una contradicción. Uno ve cualquier tipo de índice y está conectado directamente con un consumo energético más grande. Entonces ahí está la discusión de si el consumo energético de por sí es malo o bueno. Y eso a veces es lo que se intenta, ¿no? Sembrar, de que nosotros como consumidores o como usuarios somos culpables de consumir mal la energía, cuando en realidad en otras partes del mundo el consumo energético per cápita es altísimamente superior, lógicamente como consecuencia de una mejor calidad de vida. Entonces ahí también está esta cuestión. Mientras se nos pide a nosotros que vayamos por un lado, las potencias industrializadas, los países centrales siguen explotando los recursos hidrocarburíferos que tiene y los que importa para poder darle no solamente crecimiento económico y pujanza a sus economías, sino también mejor calidad de vida a su población. Entonces es un poco contradictorio. Esto es lo que estamos tratando de plantear, que para nosotros, si se quiere, es una verdad un poco incómoda. ¿En qué situación crees que se encuentra ese proceso global en la actualidad, sobre todo considerando las medidas y anuncios de las principales potencias industriales del mundo después de la pandemia COVID-19? Si nos ponemos a pensar en relación a, el discurso, ¿no?, de lo que se dice, puntualmente podemos ir al caso de Estados Unidos, donde hay un presidente como Joe Biden que se opone abiertamente al fracking, digamos, ¿no?, y que está queriendo llevar adelante una política más ligada a los verdes, digamos. Por el otro lado, también sabe perfectamente que Estados Unidos consiguió, gracias a esa revolución del fracking, una autosuficiencia energética muy importante, ¿no? Dejó de depender de esas importaciones de hidrocarburos y tiene reservas, ¿no?, de hidrocarburos. Entonces sabe conscientemente, ¿no?, como presidente de una de la potencia mundial, si se quiere, económica y cultural, social y demás, como es Estados Unidos, que por un lado se puede proponer un camino hacia las renovables, pero que no se está pudiendo descuidar el aporte de los hidrocarburos mientras se puede aprovechar. Entonces, ¿en qué momento o en qué situación está este planteamiento de la transición energética? Y la realidad muestra que no está en un plano muy avanzado. Digamos, una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que se propone, una cosa es los debates y las charlas y las promesas que se hicieron en la COP23 pasada, y otra cosa es la realidad de los países, ¿no?, y las decisiones en materia de política energética y tarifaria que se toman. Nosotros lo que planteamos desde OETEC es que las metas de diversificación de la matriz no pueden estar divorciadas justamente de un proyecto de mejora progresiva de la calidad de vida de la población, no pueden estar divorciadas de la justicia social, no pueden estar divorciadas de la autosuficiencia y de la modernización económica. Yo creo que la respuesta tiene que ver con eso, con que si uno mira en una línea de tiempo, digamos, en qué grado está avanzada esa diversificación, no lo está tanto como algunos quisieran, pero tiene que ver con una cuestión de que hay un desfasaje entre lo que se dice o entre lo que se promete y lo que realmente los países, sobre todo los más industrializados y los que están acostumbrados a tener un estilo de vida determinado, están dispuestos a resignar.
Pero entonces, ¿qué implicancias pensás que podría tener esa dinámica global para los países de la periferia latinoamericana? América Latina y demás países en vías de desarrollo no son un buen mercado o un mercado potencial para poder depositar esos paneles solares y molinos eólicos de exportación que nosotros necesitamos para poder realmente llevar adelante una transición energética como están proponiendo esos países, que es por encima de un 20% de la matriz, ¿no? Entonces, para nosotros poder diversificar con eólica y solar un 20% de la matriz energética, tenemos que hacer una instalación masiva, como decía, y eso no lo podemos hacer con capacidad nacional porque nuestra industria nacional no está capacitada para instalar de forma acelerada este tipo de tecnología. Entonces, por otro lado, podríamos pensar que nosotros somos un buen mercado para que esa tecnología desembarque, ¿no? Como nuevo mercado en América Latina. En esa división internacional del trabajo podríamos pensarnos como el típico granero del mundo, ¿no? Del cual nunca dejamos de serlo, en donde somos exportadores de materias primas, importadores de productos manufacturados. Bueno, en el mismo sentido giraría en la línea energética en términos de diversificación, o sea, en qué punto podemos diversificar nuestra matriz, que obviamente es importante porque los hidrocarburos no son eternos, pero en qué punto lo podemos lograr sin caer en esta cuestión de ser importadores de tecnología foránea, desfinanciando nuestra propia industria, despotenciándola de su caudal en términos de lo que pueda aportar proporcionalmente a esta diversificación y no convertirnos solamente en una maquila verde, ¿no? Es decir, en países o naciones que se dedican a ensamblar partes y componentes de productos importados, ¿no? Y no hechos, lógicamente, por la industria nacional. Y en esa dinámica me parece que tenemos que buscar un equilibrio. Nosotros lo que planteamos es que esa diversificación, sobre todo entendiéndola como vos me planteás en la pregunta desde una perspectiva latinoamericana, tiene que tener en cuenta algunas aristas, algunos puntos importantes. ¿Qué significa esto? Bueno, que podamos definitivamente transformar a la energía y a los servicios públicos en derechos humanos, es decir, en servicios progresivamente universales, con tarifas justas, con tarifas razonables, con tarifas asequibles, pagables para la ciudadanía, y que en un punto logremos esa desmercantilización energética, es decir, que la energía no se conciba como una variable de ajuste, como un bien de lujo, como una mercancía, y que no pierda sobre todo su función social. Pasemos ahora a reflexionar sobre las condiciones locales de la transición energética, es decir, sobre las principales características que presenta hoy el régimen energético de nuestro país. Para ello, conversamos con Raúl Landaveri, ingeniero industrial especializado en balances energéticos integrales, profesor y codirector del Departamento de Energía de la Fundación Bariloche, a quien le pedimos que nos brinde su propio diagnóstico sobre la situación energética actual. El balance energético es un modelo que contabiliza todos los flujos de la energía de un país, ¿no? De todas las fuentes energéticas en conjunto, o sea, el petróleo y sus derivados, el gas natural, la electricidad, etcétera, etcétera, y en todas las etapas de las cadenas energéticas, desde las reservas, la producción primaria, su transformación, transporte, intercambios con el exterior del sistema, consumo final, usos de la energía. En el caso de Argentina, alrededor del 85-90% de la matriz energética, de su balance energético, corresponde a los hidrocarburos, petróleo y derivados y gas natural. Y esa estructura se viene manteniendo en los últimos 50 años, ¿no? El cambio que ha habido, si se quiere, para asimilarlo al concepto de transición energética, es una fuerte sustitución de derivados de petróleo por gas natural y gas por redes, ¿no? Pero en la suma de los dos no ha habido cambios, o sea, los hidrocarburos, los combustibles fósiles representan alrededor del 90%, ¿no? Ha sido un cambio importante por todas las cualidades que tiene el gas natural en relación a los derivados de petróleo, por la disponibilidad del recurso en Argentina, por ser más económico, por ser de mucho mejor calidad, mucho más fácil de transformar, transportar, distribuir, y también para el consumo, ¿no? Una fuente energética que viene por red es mucho más cómoda que si yo tengo que comprar, vamos al residencial, gas licuado, leña o algún derivado de petróleo.
Es evidente que el gas producido en el país para el mercado interno está llamado a ocupar un lugar central de la oferta energética nacional, aún dentro de un esquema de transición planificada que busque expandir las fuentes renovables. Pasemos ahora a la demanda de energía, tanto para uso industrial y comercial como para uso doméstico y del sector transporte. ¿Cómo describirías el actual régimen energético desde el punto de vista del consumo final? En el tema de demanda, bueno, yo creo que Argentina, en cuanto a su análisis y a la planificación, tiene muchos déficits, ¿no? Déficits que están originados en las políticas energéticas. Las renovables en el consumo final, por ahora, tienen poca aplicación, ¿no? El fuerte está en la producción de electricidad, el fuerte de las renovables, más que en el consumo final. No obstante, en el consumo final, en las renovables, no se ha avanzado en calentamiento de agua solar, por ejemplo, o industrial, no se ha avanzado. La reconversión del parque vehicular hacia movilidad eléctrica, bueno, es algo muy nuevo. La otra gran falencia, entiendo yo, en la parte de demanda es que la eficiencia energética, que es un tema que a nivel mundial se viene hablando e impulsando desde los 70 en forma importante, luego de la gran crisis del petróleo del 73, Asumiendo esa falencia, en agosto de 2021, el gobierno presentó el Plan Nacional de Eficiencia Energética, resultado de un extenso proyecto financiado por la Unión Europea desde mayo de 2018, que contó con la participación de Raúl Landaveri dentro del equipo de gestión. ¿En qué consiste ese Plan Nacional de Eficiencia Energética y cuáles son sus principales resultados esperados? Se estudiaron fundamentalmente los potenciales de eficiencia energética en los tres principales grandes consumidores de energía: el transporte, el residencial, en la industria. Y en cada uno de ellos se fijaron objetivos, líneas estratégicas y los principales instrumentos a aplicar. Este trabajo, este plan, es un asesoramiento que hace un grupo de consultores o de asistencia técnica al gobierno de Argentina, particularmente a la Secretaría de Energía. Ahora, es la autoridad de aplicación, es decir, la Secretaría de Energía, quien tiene que avanzar en la implementación del plan. Y se definieron un conjunto en esos tres sectores de 100 medidas de eficiencia energética que producen ahorros significativos al año 2030 y el año 2040, del orden de un 15 a 20% del ahorro de energía. Se hizo un análisis beneficio-costo de cada una de estas medidas y daban muy positivas, o sea que por más que hay que hacer cierta inversión de distinto tipo, en ese periodo de 10 o 20 años, al conjunto del país produce beneficios económicos. Asumimos entonces la necesidad de transformar gradualmente nuestro régimen energético nacional, no solo por razones de sustentabilidad ambiental, sino también social y económica. Antes de pasar a preguntarnos por la solución de futuro, repasemos brevemente el camino recorrido. Diego Roger es politólogo por la UBA, magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica por el ITBA, docente e investigador especializado en la relación entre energía y desarrollo, actualmente director de biocombustibles en la Secretaría de Energía. Más allá de las declaraciones y medidas aisladas, ¿qué logró hacer Argentina hasta ahora para avanzar hacia una transición energética sustentable, federal e inclusiva? Depende de donde tomemos la línea de corte, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar este siglo. Uno podría encontrar precedentes históricos de lo que en mi punto de vista ha sido en la dirección correcta, pero que tuvo que ver en la transición anterior. Y en la transformación actual, bueno, en el corto plazo tenés el rescate de IMSA, que es una empresa estratégica, desde el punto de vista que tiene el manejo de un conjunto de tecnologías que son importantísimas para poder tener una transición que sea sustentable. Argentina fue pionera en el tema biocombustibles, si lo tomamos un poquito más atrás, lo cual ha sido un aporte importante en la oferta de energía primaria en términos de renovables. Si uno mira toda la oferta de energía primaria argentina, va a ver que quizás el aporte más grande en estos últimos 15 años han sido los biocombustibles, ¿no? Y bueno, el desarrollo en escala del gas que se está empezando a hacer permite acelerar el desplazamiento del petróleo, lo cual digamos que a la vez que permite mitigar emisiones, también le permite que el país exporte petróleo y tenga divisas para poder equilibrar un poco su desarrollo industrial, que lo precisa justamente, como te decía, para poder hacer una transición sostenible.
Yo creo que los próximos 10 años van a ser clave en el sentido de escalamiento y desarrollo de capacidades, y si Argentina puede darse una política que permita escalar estas capacidades, de desarrollar financiamiento local y tener algunos actores que vayan marcando el rumbo de cómo debería ser la transición en un juego de ganas entre actores públicos, privados, nacionales y provinciales, tendríamos buena base como para poder hacer una transición. Entonces, si tomamos en cuenta esa importante experiencia recorrida, pero también los difíciles condicionantes estructurales del presente y las prometedoras proyecciones futuras, ¿qué crees que deberíamos hacer hoy pensando en el mediano y largo plazo? Si uno lo piensa en términos de la dinámica estructural del país, que pone restricciones al desarrollo, hay dos grandes cuestiones que son centrales, que son trabas fundamentales y que en un punto no permiten contrarrestar la tendencia de un sistema manejado fundamentalmente por privados. Es malo que esté manejado por privados, no es ni malo ni bueno. El problema es que, como al ser actores extranjeros o que toman créditos en dólares, eso presiona sobre las reservas del país, sobre el frente externo, y hace que el país se quede sin divisa, ¿no? ¿Cómo tiene que funcionar ese actor para que sea viable y sostenible en el tiempo? Bueno, creando una trama de intereses. Y esa trama de intereses implica alinear los intereses de nación con provincia, ¿no? Que es en los territorios donde están los recursos. Y bueno, y en ese sentido, Nación tiene que ser socia con las provincias para el desarrollo de los recursos renovables sobre la base de esta hoja de ruta tecnológica. Crédito externo, energía en dólares, financiamiento nacional, energía en pesos, o que sigue un esquema de variación de precios local, no del tipo de cambio. En consecuencia, digamos, estos dos elementos que históricamente lo tuvo el país, vía las empresas nacionales que tenían un flujo de caja y que desarrollaban proveedores y demás, son los claves para hacer una transición. Lo que hay es que tener un conjunto de actores que tengan estas capacidades, y hay que poner en la agenda de la política pública el financiamiento local de grandes proyectos que hoy día no hay herramienta que los contemple, básicamente, y es la gran limitante para el desarrollo sostenible en el campo de la energía para el país. Y por último, le hacemos a Diego Roger la pregunta decisiva. ¿Qué herramientas concretas de gestión necesitamos para avanzar en ese sendero de desarrollo? Debería tener un actor que marque la posibilidad de hacer un desarrollo tecnológico endógeno y un escalamiento, digamos, con las renovables el escalamiento es lo que hace bajar los costos y la posibilidad de nuevas innovaciones, y eso implica que sea un actor que demande tecnologías nacionales. Hemos visto que en Renovar y demás no se demandaron tecnologías nacionales y que lo único nacional que hubo fue por vocación de alguna empresa provincial de energía. Entonces, eso Argentina en el pasado lo hizo con empresas públicas que demandaron tecnologías nacionales y con ahorro interno permitieron financiar el desarrollo de proveedores, lo cual generó industria, etcétera, etcétera, y a su vez en algún momento se alcanzó el autoabastecimiento de hidrocarburos. Entonces, hoy día precisas un actor que en conjunto con todo el Estado Nacional desarrolle una hoja de ruta tecnológica por la vía de una demanda piso que permita el escalamiento y la baja de costo de las tecnologías renovables. Por ejemplo, que le compre aerogeneradores a INSA. ¿Puedo aclarar algo más? Bueno, yo la herramienta institucional imagino una SAPEM, Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, en la cual tengan lugar las provincias y también participación de capital privado estratégico al proyecto de transición. Esta empresa debería tener un poco el rol de ser el buque insignia que permita generar la demanda para el desarrollo tecnológico, marcar el norte de lo que se debería desarrollar tecnológicamente y permitir las asociaciones entre nación, provincias y privados para los proyectos particulares, cada cual con su aporte y participación, lo cual permita dar un volumen al mercado local y que permita escalar los desarrollos tecnológicos nacionales para que se vayan sumando también privados por su cuenta o las provincias únicamente por su cuenta. Me parece fundamental la asociación entre nación y provincia, pues nación tiene las herramientas de financiamiento y de planificación. El planeamiento energético y la obligación de asegurar energía y demás para el país está en nación, los recursos están en provincia. Entonces, si esa estrategia común no está enlazada en una hoja de ruta, el desarrollo probablemente no vaya en el sentido que lo precise el país. Respecto de la herramienta de financiamiento, yo imagino un gran fideicomiso financiero que emita títulos para financiar los proyectos y que esté atado a un esquema de variación de los costos de los bienes que provee, ¿no?, esta industria.
una suerte de uva energético, ¿no? Que dé la inflación más un poquito para que se puedan sumar privados y desarrollar el raquítico mercado financiero del país, ¿no? Que tiene un enorme potencial en el sentido de que hay gran cantidad de ahorro interno, pero que no tiene posibilidades de inversión que le ganen a la inflación. Entonces esto te permitiría bajar notablemente el costo de la energía, generar mayor recaudación, mayor empleo y demás, y generar un sendero previsible de baja de costo de la energía para que justamente no pase lo que ha pasado en algunos países que fueron pioneros o aceleraron la transición, que se disparan los costos de la energía. Entonces, entre la selección de tecnologías, las energías que vas a priorizar, el acuerdo nación-provincia y el desarrollo del mercado financiero, vos tenés los elementos para impulsar una suerte de cambio estructural desde la energía. Sabemos entonces que el régimen energético está en el corazón de la actual crisis económica y social que atraviesa nuestro país, caracterizada por factores tanto internacionales como nacionales, tanto históricos y estructurales como puramente coyunturales. Sabemos también que las principales potencias industriales del mundo están impulsando profundas transformaciones tecnológicas para liderar la nueva etapa de transición energética, frente a la declinación productiva de los combustibles fósiles y la emergencia ambiental del cambio climático. Sabemos, por último, que la decisión de transicionar hacia un nuevo régimen energético basado en el desarrollo de fuentes renovables debe formar parte de una política de Estado. Terminemos entonces la segunda temporada de nuestro podcast sobre transición energética en Argentina, creado por la Fundación Innovat de CONICET gracias al apoyo de ENERFE, proponiendo un debate eminentemente político. ¿Qué prioridad debemos darle a la transición energética en un país como Argentina? Belén Enis, Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, OETEC. Nosotros creemos que hoy en día, como estamos, viendo la perspectiva del plano no solamente nacional, sino también regional, y nuestra inserción, digamos, como economía claramente en vías de desarrollo, subdesarrollada, como cada uno quiera llamarle, dentro del mapa internacional, me parece que las prioridades para la Argentina en términos energéticos no son esas. Argentina no es uno de los países más contaminantes del planeta. Me parece que la transición energética tiene que ser una transición energética sobre todo justa y responsable, donde cada país asuma sus responsabilidades en términos de emisiones. Si hay una prioridad, la prioridad es poder acceder a un servicio público energético de calidad, de forma continua, de forma segura, confiable y que nos permita no solamente poder potenciar todo ese camino de industrialización que todavía nos hace falta, sino fundamentalmente mejorarle la calidad de vida a la gente que habita en nuestro país. Raúl Landaveri, Departamento de Energía de la Fundación Bariloche. Sí, totalmente tiene que ser una prioridad política. ¿Por qué? Por la importancia que tiene la energía en todo en el bienestar de la población y en todo el funcionamiento del sistema económico. Prácticamente bien manejados, luego de industrializarlos localmente, luego de darle prioridad al abastecimiento interno, se pueden generar importantes excedentes en la balanza comercial, que obviamente es el desequilibrio crítico que tenemos en la economía argentina. Diego Roger, Universidad Nacional de Quilmes y Secretaría de Energía de la Nación. Para mí la prioridad política pasa por estos dos elementos: establecer la herramienta de política que te permite hacer la planificación y ejecución de la estrategia tecnológica de transición y a su vez armonizar los intereses políticos, y lo que sería una señal política muy muy fuerte es el desarrollo de herramientas de financiamiento nacional para proyectos de energía. Aunque inicialmente quizás los suscriptores deban ser ANSES o Banco Central, que tiene herramientas para comprar títulos, el efecto demostrativo tiene la potencialidad de empezar a captar ahorro privado, primero de grandes jugadores institucionales y después de público suelto o individual, lo cual, creo, estas dos herramientas constituirían una señal potente para ordenar, por un lado, en cuáles son los actores que van a llevar la transición, para que diga, los actores, esta boca es mía, y no que haya una dispersión quizás, como hoy día, entre distintos actores, y que se pueda, tener coordinación entre un conjunto de políticas de inversiones que se hacen hoy día y un orden de prioridades claro, y a su vez el espacio de toma de decisiones común. Esto creo, que tendría mucha potencia para dar tanto señales como un cambio en la dinámica del sector. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Transición Energética Argentina, el podcast de la Fundación Innovat de CONICET. Realizado gracias al auspicio de ENERFE SAPEM, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Idea y realización, Federico Nasif y Diego Roger. Producción, La Otra Radio.
Hasta el próximo encuentro.